¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy les voy a enseñar cómo instalar un cristal templado en este celular. Y espero que sea fácil y rápido para que se ahorren esa vuelta a la plaza de la tecnología. Bueno, comenzamos en cuestión de la mica. Puede ser cualquier marca. No estoy aquí para anunciar alguna marca específica, pero asegúrense de que esté en buenas condiciones y esté limpia. Por suerte este kit ya viene con todo lo necesario para poder instalar la mica. Viene con una franela para limpiar húmeda y tiene otra que es seca. Vienen numeradas, primero se utiliza la del número 1 y luego la del número 2. Empezamos con la franela húmeda para asegurarnos de que toda la superficie de la pantalla del celular esté limpia. Hay que limpiarle toda la superficie desde arriba hasta abajo. Y ahora estamos listos para la franela seca. Viene marcada con el número 2. Esta hay que utilizarla para secar muy bien la superficie de la pantalla del celular. Ahora sí ya estamos listos para poder instalar la mica. La mica viene marcada con la palabra pack y esa es la que va hacia atrás, pegada a la pantalla del celular. De desprender el plástico protector, recomiendo que primero hagan la simulación para ver el centrado y de esa manera al momento de despegar ya saben dónde la van a poner. Cuidadosamente empezamos despegando la parte de una de las esquinas y hay que jalarle lo suficiente para que de esa manera empiece a poder pegarse sobre la superficie de la pantalla. Esta mica viene unos cuantos milímetros más cortito que la pantalla del celular y por eso les comentaba que es muy importante primero revisar esto antes de empezar a ponerla para que les quede de la manera más centrada. Conforme vamos poniendo la mica hay que irle desprendiendo el plástico poco a poco, debido a que las micas templadas no son tan flexibles, pues en este caso tenemos que tener mucho cuidado de no presionarlas para que de esa manera vaya pegando conforme se le va quitando el plástico. Aquí van a poder visualizar cómo se va saliendo el aire de la pantalla y si les queda algo de aire no se preocupen, nada más hay que tallarle, empujarle hacia las orillas para que se salga el aire de la pantalla. En este caso quedaron unas cuantas burbujas y se le está tallando para que de esa manera lo vaya empujando. Si les queda una burbuja en una orilla y no logran sacarla a pesar de que le están tallando, métanle un poco la uña y lo que pueden hacer es empujarle. De ahí va a ser mucho más fácil. Listo, así de sencillo y así de rápido. Como pueden ver, se tarda más uno en ir a llevar el celular y pagar para que se lleve a cabo esta actividad que es relativamente fácil. Si aún no eres parte de nuestro canal, dale click en suscribirse. Si te gustó el video, dale like a ese video. y nos vemos hasta la próxima.